Y esto ocurrió en horas de la mañana. Mientras el Consejo Deliberante de Quilmes estaba debatiendo y aprobando una nueva ordenanza que ponía estacionamiento medido, afuera todo era locura, descontrol y violencia. Una manifestación de trapitos rompió toda la municipalidad. Y estos incidentes tienen además una lectura política, porque la intendenta de Quilmes es Mayra Mendoza y el que se quejaba de la represión es el diputado electo Juan Grabois, también del justicialismo. Vean lo que pasó. ¡Soltala! 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 Reprimido por el gobierno de Mayra. Esto no es un gobierno peronista, esto es un gobierno liberal. Y llamo a la conciencia de todos los concejales, de todo el pueblo de Quilmes, lo que le están haciendo es robando la plata. La verdad que está todo dañado. Esta es una parada de colectivo, la parada de colectivo enfrente también completamente destruida. Yo no sé, Juan, desde qué lugar y en qué posición te crees que estás vos sobre el resto para tratarnos así. A mí me eligieron mis vecinos de Quilmes para poder ordenar este municipio. ¡Yo no le tengo miedo a la policía! ¡Vamos a la calle y vamos a laburar! ¡Estamos a 2 días de la fiesta! A ver, lo primero que hay que señalar es que frente a la saturación de vehículos que hay en cada lugar del conurbano, puede ser desde Castelar a La Plata, pasando por San Isidro, Vicente López, los municipios optan por diferentes soluciones. En general, se va tendiendo a que haya estacionamiento medido con aplicaciones. Esto es lo que quería implementar el municipio de Quilmes, pero claro, como no había, antes había trapitos. ¿Y los trapitos cuánto ganaban? Bueno, muchísimo dinero. Para entender un poco lo que pasó, vamos a empezar a pasar a números cómo es el negocio de los trapitos en Quilmes. Y esto es ni más ni menos que de la voz de los propios vecinos que los pagaban. Lo primero, cada trapito cobra entre 1.000 pesos y 2.000 pesos por vehículo estacionado. Esto es en la zona céntrica y esto es lo que los vecinos aseguraban pagar. Y andad a decirle que no. Porque esto es lo que ya todos sabemos, que detrás de los trapitos puede que haya algún mecanismo de no dona el pago a voluntad, pero tarde o temprano esto termina en un apriete. 20 autos por hora son los que cuidan cada uno de los trapitos. Volvemos, 1.000, 2.000 pesos según portación de cara, porque es así lo que le van a cobrar los trapitos, o portación de coche en este caso, y unos 20 autos por hora. En un lugar que hasta acá era público y gratuito. Exacto, la recaudación estimada es entre 20.000 y 40.000 por día, y vamos a hacer un poco lo que son, por hora, y vamos a hacer un poco lo que son los números mensuales para proyectar de qué negocio estamos hablando y que se entienda por qué pasó parte de lo que pasó hoy. Un solo trapito puede obtener entre 120.000 y 240.000 pesos diarios, con la cuenta que venimos haciendo, solo trabajando 6 horas. Calculá las horas Y tuyas también de hay trabajo. que decir que este tipo de mecanismo de calle, tarde o temprano se terminan un poco tumberizando. Ellos dicen nos organizamos, pero en verdad hay un jefe que arregla con la policía, y terminan, y este trabaja y este no, y se termina organizando de manera tumbera. ¿Y qué venía pasando mucho en Quilmes? Algo que por ahí viste esporádicamente, pero se estaba dando mucho en Quilmes. Había un convencimiento por parte del trapito hacia la persona que dejaba su auto, que le hacían una suerte de lavadita de cara informal. Le lavaban el auto muy por arriba, informal. 6.000 pesos cada vehículo. Ojo, también había muchas quejas por esto, porque había baldes con agua, con jabón en todas las calles, charcos. Era bastante, en cuanto a lo que es seguridad e higiene, era bastante complicado. ¿Cuál es la recaudación mensual estimada? 4 millones de pesos
por trapito. Sí, que seguramente no llegaban esos 4 millones al trapito, sino que terminaba repartiendo con otros protectores. Claro, bueno, y ahora sí nos podemos meter, Rolo, para entender un poco cómo esto se pasa a pelea política, porque mucho habló Grabois de época de hambre a 2 días de Navidad, pero hay que decir que esto es un negocio millonario que manejan unos pocos. Y que estos negocios en general terminan tumberizándose y el que va a estacionar termina siendo víctima de una situación incómoda. ¿Sí? Algunos la llevan bien, otros la llevan mal, otros se enojan y otros se preocupan porque dicen, bueno, che, cuando vuelvo voy a tener el auto rayado. Ahí en Quilmes está Alejandro Pueblas con las repercusiones de esta batalla campal que hubo hoy. Sí, Rolando, se le da atención porque la tensión no terminó. Miren, fuerte muestra de custodiado del municipio porque esta gente amenazó con volver. Fíjate que está lleno de personal policial con escudos tanto de adentro como de afuera. La municipalidad por parte destruida. Este es uno de los accesos donde incendiaron fuego los portones, donde casi prenden fuego los cajeros, donde pintaron todo esto en contra de algunos dirigentes políticos. La otra parte del municipio también intentaron ingresar. Todavía queda el hollín del incendio. Este árbol... ¿Por dónde intentaron entrar? Casi... ¿Intentaron entrar al Consejo Deliberante por el estacionamiento? Sí, por el estacionamiento trasero y también por acá, fíjate. El portón principal donde tiraron, fíjate que prendieron fuego y habían tirado como una especie de molotov contra el portón principal. Fíjate que se volaron hasta las rejas de lo que es el ingreso principal. Por eso, obviamente, en este momento hay custodia también. Han puesto un gran candado. ¿Y qué se sabe de quiénes eran? Y dejaron todo un cordón de policía de Lutoy. ¿Qué se sabe de quiénes eran los que atacaron el Consejo Deliberante? Mirá, están identificados. La mayoría, ¿por qué? Porque hay cámaras de seguridad tanto aquí en el municipio como en el centro de Quilmes, donde estas personas trabajaban. Sí, donde estas personas se dedicaban a manejar. ¿Por qué? Porque se habla de una mafia de trapitos. Se habla de personas organizadas que de muy buena manera a algunas personas que conocían y de mala manera a otros, Sole. ¿Por qué? Porque reservaban los lugares. Bueno. Ponían 2 baldes y vos no podías venir a estacionar, te amenazaban. A ver. Te decían, no, acá no, porque Juancito me paga 2.000 pesos. Es ocupación, es la privatización de la vereda, va. Es ocupación ilegal del espacio público, no tiene otro nombre. Y esto de que, vuelvo a lo mismo, Ale, porque fuentes con las que pude hablar hoy del municipio me decían, mirá, nosotros conocemos a todos los trapitos de la zona, los vemos todos los días, nosotros mismos venimos a trabajar. Las personas que vinieron a manifestarse no solo no son trapitos, sino que tampoco son de Quilmes. Aseguran algunos testigos que cuando iban llegando se dividían, los de Avellaneda por acá, los de Bernal por acá, iban dividiéndose en zonas. Por eso es que hay mucha intención y mucho apuro por poder dar con estas personas. Bien lo decía Sale, hay muchas cámaras, o sea que ya están identificados, y poder entender qué hubo detrás de esta protesta. Sí, además tengan en cuenta esto. Estas personas son organizadas, entonces, ¿qué hacían? Cuando los agarraban infraganti en algo, por ejemplo en Quilmes, el de Avellaneda venía a Quilmes y el de Quilmes iba a Avellaneda. Iban rotando también sus posiciones de trabajo. Entonces ya tenían las cuadras determinadas y cuando el de esta cuadra, suponte, tenía algún problema, iba a la otra localidad a trabajar y ese hombre venía acá. Bueno, atención porque esto recién comienza, vuelvo a decir. La propia intendenta de Quilmes, un fuerte operativo policial, acusó al diputado electo Juan Grabois de estar, de que eran militantes del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, los que estaban detrás de los incidentes. Y Grabois acusó a la intendenta de Quilmes, a Mayra Mendoza, de haber avalado la represión contra esos que para Grabois eran trabajadores. Escuchemos lo que dijo Mayra Mendoza. Mira, Juan, yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer. Primero, me faltás el respeto porque, la verdad, decirme genia, no sé quién te crees que sos, porque lo que estás representando es lo que justamente no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal. Lo mismo pasó con la tracción a sangre, lo mismo pasó con los recolectores urbanos y ahora haces esto. Yo no sé, Juan, desde qué lugar y en qué posición te crees que estás vos sobre el resto para tratarnos así. A mí me eligieron mis vecinos de Quilmes para poder ordenar este municipio. Lo que ustedes están haciendo, hasta lastimando a una vecina que fue a hacer un trámite, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Yo no quiero romper nada.
El que quiere romper todo y lo hicieron, sos vos. Porque realmente me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Mayra Mendoza? Dice, respondemos a la misma conducción. ¿A cuál? A la conducción que reporta al ala izquierda del peronismo, al kirchnerismo y concretamente a Cristina Fernández de Kirchner. Esta pelea que se entabla entre el intendente Mayra Mendoza y Juan Grabois es la respuesta que Mayra Mendoza le da a un post que había hecho Juan Grabois. Y ahí está la cuenta verificada del diputado Grabois. Lamentable la Intendencia de Quilmes, habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Consejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna, esto es textual, aclaro que la interna entre la Cámpora y el MDF... El MDF es el Movimiento Derecho al Futuro que orienta a Axel Kicillof. Me la pasó por las bolas, dice Grabois. Pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna, se cruza una línea roja. Pegarle a los laburantes 2 días antes de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga. Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda, que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad. Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen. La posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar de poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre. Claro, Grabois está hablando contra la represión, pero lo que se está discutiendo es qué hacer con los trapitos, porque es lógico, en todos los municipios está esta pelea por el espacio público, porque cada vez hay más autos en los conurbanos bonaerenses, ¿sí? en las ciudades centrales, los conurbanos bonaerenses. Al haber cada vez más autos, conseguir un estacionamiento donde casi no hay playa de estacionamiento es difícil y eso se convierte en un negocio cuando no está ordenado. Bueno, hay que decir que esto que hoy se votó en el Consejo Deliberante, que más allá de la batalla campal que se daba afuera, no batalla, era realmente violencia, porque hablan de represión, Grabois habla de represión, pero las imágenes son muy contundentes. Los manifestantes le arrojaban tachos de basuras y esas piedras que te parten la cabeza a la policía. Dentro del Consejo Deliberante se aprobó esta medida de que se llame a licitación para el estacionamiento medido, que dicen que va a ser inclusivo, que de alguna manera empresa que licite para ese estacionamiento medido va a tener que de alguna manera darle trabajo a los, a los trapitos de la zona. Ahí me da raro, eso es lo que dicen. porque los otros sistemas de estacionamiento medio que hay en el conurbano son por aplicación, ya no es como antes había una época en la ciudad de Buenos Aires, una gente con discapacidad que venía y te vendía una tarjetita de 2 horas. Eso la verdad que hoy por hoy no existe. Pienso, bueno, La Plata, San Isidro, Pilar. Es casi, por lo menos según nos dijeron de la Intendencia, es casi como una condición, veremos cómo esto se implementa. Pero lo importante, Carlos, es saber que no es el primer municipio que está instalando y que de alguna manera, digo, ¿no? Y también, digamos, porque tenemos que tener un mismo discurso. El trapito no solo te extorsiona, no solo si sos mujer te patotea o te raya el auto y te tenés que ir a otro lugar, sino que también, según el estado en el que esté el trapito, porque hay de todo, hay gente buena que te pide a voluntad y hay gente que no es buena y no te pide a voluntad, también te genera una inseguridad en la calle. Y también un poco se trata de esto, ¿por qué tenés que pasar ese mal momento? Volvemos, el espacio público. Pero no es el primer municipio que trabaja sobre este punto, Carlos. A ver, primero digamos que la aprobación en la legislatura de Quilmes tuvo un curioso apoyo de todas las fuerzas políticas, incluyendo el PRO y la Libertad Avanza, con lo cual se entiende en Quilmes que este es un problema serio. Ahora, ¿quiénes son o cuáles son los municipios antes de Quilmes que avanzaron en este sistema de estacionamiento medido por aplicación? Entre otros, hice una selección con ideologías mezcladas, como para que se entienda. La Plata, Berisso, Ensenada, Tandil, Pinamar, Villa Gesell, San Martín, 3 de febrero, Morón, San Isidro, San Miguel, Chivilcoy, Junín, Pergamino, La Barría, Bahía Blanca, Necochea, Balcarce, es que en los Azul, centros de cada Mar uno del de esos municipios es muy difícil estacionar. Es así, es la solución que se encuentra civilizada para poder organizar este tema. Por más de que se le quiera dar poesía en un mensaje y en un tuit,
la enorme mayoría de las veces, detrás del trapito no hay una persona con hambruna a 2 días de Navidad. Hay hasta incluso y sobre todo barra de fútbol, chicos. Hace de acuerdo poco- al evento que sea en tal cancha, manejan el estacionamiento de Con las la barras. Lanús, acuérdense que quedó grabado como una persona que ya tenía varias discusiones, como un trapito, discute con él, que le quería lavar el auto, que no sé qué cosa, y se cae redondo de un infarto. ¿Y recuerdan el caso del médico al que el trapita lo fue a buscar a palazos? Le golpeaba el palo y terminan golpeándose cuando estaciona justamente el auto. Estos son algunos de los datos que nosotros estuvimos contando durante el año. Entonces lo que Los tiene que hacer, trapitos son barras. lo que tiene que hacer el poder político es evitar ese tipo de conflicto, ordenarlo y evitar ese tipo de conflicto. Evidentemente hay gente con necesidades que no tiene laburo, que tiene antecedentes penales, que les cuesta conseguir trabajo, lo que sea. Pero la culpa no la tiene el pobre tipo que va a estacionar. No... A ver, si vos te como contaba bien, Sole, una persona que haciendo un trabajo clandestino en negro cobra hasta 4 millones de pesos por mes, olvídate que atrás hay una mafia. Claro. Es imposible que una persona trabajando en negro, en paz y solidariamente Y en sobre una todo si hay cooperativa... varios, porque no es que hay y uno, sobre- son y si varias hay varios. cuadras. Son números que ni siquiera es un relevamiento a nivel nacional de los números de los trapitos. Es puntualmente lo que cobran Claro. en Quilmes. El Es proyecto hay que exacto. decir que los que más acompañaron el proyecto son los comerciantes que tienen los locales ahí, que son ellos mismos los que están pidiendo que se ordene ese Mirá, caos de trapito. ¿Sabés quién salió a apoyar y a mí me llamó mucho la atención? La Cámara Gastronómica. Salió a apoyar el proyecto. Y uno dice, en tiempos donde la verdad que nadie va a comer afuera porque sale muy caro y la plata no sobra, lo lógico sería al revés, que el gastronómico te diga, no me pongas un estacionamiento medido, que la gente entre lo que sale a comer y lo que sale a estacionar no viene ni loca, se queda en la casa. Y fíjate que la Cámara lo apoyó por el Es que descontrol de estaba- los trapitos. Es que Sole, en la zona de Quilmes, sobre todo en la zona costera, que es gastronómica y van muchos jóvenes los fines de semana, estaba tarifado. Y la tarifa era similar a una consumición en cualquiera de los bares y restaurantes de ahí de la costa de Quilmes.